hizo las cosas bien. Entonces, a ese nivel es que nos lleva la intuición, a ese nivel es que nos lleva lo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que no andan conforme a la carne, porque es que si vos andás en la carne, y decía yo y ponía el ejemplo cuando la mamá llega y visita al hijo, claro, él ha entrado en disciplina, ya se come sus 3 golpes diarios, su desayuno, su almuerzo y su cena, fuera de eso refrigerio y fuera de eso la familia que tiene la oportunidad de dejarle para la tienda o que tiene un crédito en la tienda de la fundación, entonces se come, bueno, en fin, entra en una recuperación física y por ende se acuesta temprano, se levanta temprano, tiene una disciplina corporal, pues lo primero que se refleja es lo corporal. Y eso ya lo decíamos. Entonces, el primer impacto de la familia, uy, cómo está de cambiado, uy, cómo se está poniendo de bonito mi hijo. Está bien, pero esa es la carne. Y está bien el proceso porque hace parte integral de todo lo que es el ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero muchas veces aparentamos eso y montamos ese fronter, pero por dentro estamos permeables a los apetitos de la carne. Por eso el apóstol dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del espíritu, y este espíritu aquí en la Biblia, las familias que la tienen abierta, está con mayúscula y se refiere exclusivamente al Espíritu Santo o al nivel de conciencia que practican otros. Ellos le llaman conciencia o le dicen la conciencia local, que es la conciencia como tal del ser humano, y la conciencia no local le dicen los de la física cuántica, los estoicos, los budistas, los musulmanes, la conciencia no local, o sea, esa que llega y es la que te guía a toda verdad. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea, ese nivel de conciencia que vos creaste orando con Dios y recibiendo la intuición es el que te ha llevado a ese nivel y te ha librado de la muerte, de la ley, del pecado, o sea, de la carne, de esos apetitos que se levantan cada día. Por eso es que hay que estar constantemente conectado y llevar en la fundación y en el proceso a los muchachos a ese nivel de conciencia, de saber de que cada vez que vayan sumando este nivel de conciencia, este crecimiento en el espíritu y dejarse guiar y despertar el fuego del Espíritu Santo del Dios vivo que vive y mora en cada uno de nosotros, pues, mejor dicho, hemos culminado prácticamente el proceso como tal. Ahora, ¿qué sigue? Lo más difícil, mantenernos en ese nivel espiritual, mantenernos conectados con esta intuición y con esta oración y con esta vida del espíritu. Ya hemos sanado nuestra alma, ya lo vimos en la clase pasada, ya hemos mejorado nuestra parte física. Es más, dicen los expertos que las neuronas no se recuperan. Yo digo que Dios le puede recuperar a uno las neuronas. Existen los milagros y la palabra milagro se refiere a algo sobrenatural. En mi caso particular, yo ya no soy un joven, pero he recuperado demasiadas cosas y demasiadas virtudes y Dios me ha dado demasiado y yo le doy gracias a Dios porque cada día quiero aprender mucho más de Él. Entonces, dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley se refiere a lo que se ejecutaba en la ley de Moisés, él aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué colgaron en la cruz del Calvario? La carne. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó a la carne, condenó al pecado.
porque es que esta es la difícil. Miren, es la primera que se nota en la recuperación y es la última que se nota cuando alguien ha empezado a consumir. A usted le dicen, su hijo está consumiendo, doña X. Ah, pero usted lo ve y es el mismo. La carne como tal, el capacho como tal, es el último que se deteriora. Ya cuando él se deteriora es porque ya lleva mucho tiempo consumiendo. Y es el primero que se recupera cuando usted entra a un proceso. Y miren, es a la inversa, entendamos esto. El espíritu, cuando usted comienza a consumir, se apaga. Tu vida espiritual como ser humano se fue. Tu alma empieza a adquirir unos comportamientos y un estilo de vida de un adicto que se empieza a notar en el hablado, en la forma de vestir, que ya no le interesa mucho bañarse ni tener su ropa limpia, que ya no le interesa si come 3 veces al día o si come una, para él es lo mismo. Entonces, como resultado, da la parte física, que es lo último que se nota. Uy, ahora sí yo creo lo que me están diciendo. Mi hijo realmente anda en algo malo. Se le nota ya en su cara. Mi hijo, ¿usted por qué está tan cambiado? ¿Usted por qué está tan acabado? Es lo primero que se nota. Perdón, es lo último que se nota. Usted porque está tan acabado ya lleva 3, 4, 5 meses consumiendo. Y ahí en el proceso, o en la metodología como tal, es lo primero que se nota, es lo primero que cambia. Pero dejar los hábitos, dejar las costumbres que se adquirieron en la calle, miren, yo he ido a fundaciones donde quedan tan aferradas esas ideologías de la calle que muchachos de 2 meses siguen yendo a buscar basura en el tarro de basura, siguen yendo a buscar comida en el tarro de basura de la fundación. Y yo digo, ¿cuánto lleva él? Porque yo lo he visto, se los digo. No, que lleva 2 meses. Y le digo, y no ha podido controlar eso. Dice, no, es un hábito tan aferrado a él que no hemos podido con él, no sabemos qué hacer con él. Acaba de almorzar y hace de cuenta que se va a cepillar los dientes y va al baño y coges para el tarro de la basura a buscar basura. Entonces, miren, se van aferrando tanto esos estilos de vida que eso es lo que hablamos en la clase pasada, en el alma, que necesitan ser trabajado. Entonces, ya cuando esto ha sido limpio, es ahí donde puede entrar lo espiritual. ¿Y por qué lo digo yo así? Porque es la única manera de que no se malgaste, de que no se dé mal testimonio de lo que es Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces por malformar esto y saltar de la parte física a lo espiritual y se deja el alma sin trabajar, es por eso que hay muchos teólogos en el Sucre. En esta hora, hoy viernes están fumando y se conocen toda la Biblia. Es porque no llegaron a este nivel, o sea, de trabajar primero en orden el proceso. Entonces ya cuando se ha limpiado el alma y cuando se ha limpiado la parte física, se ha organizado, ahí sí bienvenido lo de Dios. Y cuando ya es bienvenido lo de Dios, ahí usted se vuelve fuerte espiritualmente. Porque así me educaron a mí. Yo por eso hoy y toda esta semana le he estado transmitiendo eso a ustedes, para que ustedes empiecen a entender a qué nivel es que se quiere llegar en la fundación. Entonces, dice el apóstol aquí que condenó la ley de la carne y de la muerte y del pecado. La condenó en el madero. O sea, se exhibió públicamente la carne de Jesús y ella fue condenada ahí. Por eso nosotros, a través de un ingrediente de 2 palabras, o sea, a través de nuestra fe, es la única manera que podemos llegar a ese nivel. De entender realmente qué fue lo que sucedió en la cruz y qué fue lo que se condenó ahí. Pero no, alguien me decía en estos días, una chica me decía, no, no, es que yo no puedo, yo sigo siendo la misma. Entonces, si usted dice yo no puedo, yo sigo siendo la misma, pues está confesando con su boca y le faltan los 2 ingredientes, la fe, para llegar a ese nivel. ¿Cuánto llevas? No, 8 meses. Uy, ya lleva un recorrido. Ya era hora al menos de que su parte física no sufriera su impulso. Entonces, miren, no se trata del tiempo, se trata de la actitud frente a la vida. Cuando son tres,
cuerpo, alma y espíritu, pero el alma siempre está en el medio. Y el alma o se puede inclinar hacia la carne o se puede inclinar hacia el espíritu. Esa es la que tiene que inclinar, esa es la que tiene que quedar convencida, porque en el alma donde navegan nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestra voluntad, que también son tres. Entonces ahí es donde tenemos que llegar. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero porque los que son de la carne, perdón, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida, y él le agrega ingredientes, es vida y paz. El ocuparse del espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Yo por ahí explicaba esta mañana en el devocional. ¿Cuál es la ausencia? ¿Cuál es la ausencia de cuando hay frío? Es la ausencia de calor. Cuando hay maldición, es la ausencia de bendición. Entonces, cuando uno aprende a dominar la carne o a conquistarse a sí mismo, como dice el libro de Proverbios, tenemos que aprender a conquistarnos a nosotros mismos. Y el que se conquista a sí mismo es más grande que el que toma una ciudad. Eso dice el libro de Proverbios. Es más grande que el que toma una ciudad. Entonces, el nivel espiritual parece ser muy difícil, pero para mí es el más fácil. Cuando usted ha hecho las otras dos partes bien, limpiar su cuerpo, disciplinar tu cuerpo y limpiar tu alma de todas esas heridas, traumas, palabras negativas, dolores, heridas emocionales profundas que tenemos. Cuando usted logra hacer eso, ya entra lo de Dios nítido, llamémoslo así, entra nítido a tu ser. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocupar el espíritu es vida y paz. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pleitos, borracheras, orgías, mentiras, envidias, laxivia. Esos son los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Alguien me decía, ¿quién creó el mal? ¿Por qué se creó el mal? ¿Por qué se crearon las cosas? ¿Por qué no vivimos tranquilos? Porque es que tenemos la elección. Tenemos la elección. A mí alguna vez un taxista me dijo, puse a hablar con él y me dijo, la única manera de acabar con la droga es capturar todos los jíbaros. Capturar todas las personas que se meten, acabarlos, meterlos en una cárcel, hacerlos desaparecer. Y yo le dije, no, estás equivocado, amigo. La única manera de acabar con la droga es que cada ser humano que está metido en este problema le dé muerte en su corazón. El que le da muerte en su corazón a lo negativo, pues nunca más lo vuelve a vivir. Yo puedo hablar de droga y puedo hablar de un pasado, pero yo en estos momentos, la verdad, la droga dejó de existir para mi ser. Yo como ser humano y como adicto que fui, yo paso por una calle y están fumando marihuana y yo sé que mi olfato natural, el de la parte física, detecta que están fumando marihuana, pero mi olfato del alma y mi olfato del espíritu ya no lo detectan. Detecta es el peligro cuando alguien me está hablando de algún tipo de negocio o que hagamos algún tipo de locura. Ahí sí ya entra a trabajar mi olfato espiritual. Por eso es que el nivel espiritual es tan importante. Estoy olfateando el peligro, pero la carne siempre quiere divertirse, la carne quiere correr, la carne quiere vivir sabroso sin trabajar,
La carne quiere libertad, la carne quiere ponerse lo mejor, la mejor loción, la carne quiere placer. El espíritu no. Por eso dice que esos designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso muchos se han enredado en la vida por darle rienda suelta a la carne y al placer, por querer aparentarle al vecino, por querer aparentarle a la familia de que estás bien y resulta que resultas envuelto en unas situaciones traumáticas e incómodas. Y es por darle designios a la carne. Pero cuando usted le da designios al espíritu, pues cada vez se va fortaleciendo más. Y los designios que necesita la carne y necesitas vos para vivir, llegan como una bendición. Y cuando llegan como una bendición, pues dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dicen los expertos terapeutas y dice unos libros que yo he leído que uno se vuelve adicto no a una droga o a un tipo de sustancia, uno se vuelve adicto a la sensación que produce ella. Uno se vuelve adicto a la sensación. Cuando usted llega hoy viernes, por ejemplo, son las 9 de la noche y yo sé que hasta ahora muchos se están preparando para salir a una discoteca. ¿Usted quiere sentir la sensación de la música? La sensación de las luces, pero sobre todo la sensación que produce el alcohol. Porque usted sabe que compra una botella de aguardiente, o los que están practicando eso saben, y yo hablo porque entiendo esto, saben que se van a emborrachar y que van a empezar a sentir mareo. O sea, ellos son adictos a las sensaciones. Y el adicto a los químicos se vuelve adicto a la sensación que produce su droga de preferencia. Pero si no hay la droga de preferencia, nos hacemos tan adictos que no importa lo que haya. Si a mí me gustaba el bazuco, pues yo meto cocaína si hay cocaína, o si no meto heroína, o si no meto lo que meten ahora tusi, o si no hay nada más, pues metamos el aguardiente, pero sintamos una sensación diferente. Y esa sensación, ¿qué es lo que hace? Hacerte escapar del mundo real. Eso es todo. Porque todo el mundo antes de empezar a ver son unos señores, pero usted no ha visto que a medida que van emborrachándose ya comienzan a hablar hasta lo más profundo de su ser y de su corazón y comienzan a desnudarse delante de los demás. Comienzan a hablar cosas que uno ni las esperaba que la dijeran. Y es porque se han hecho adictos a la sensación. Entonces, cuando nosotros comenzamos una vida espiritual con Cristo, diría yo, entre comillas, ¿qué tal si nos volvemos adictos a la sensación de sentirnos bien? ¿Qué tal si nos volvemos disciplinados a la sensación de amar la abstinencia, de amar la sobriedad? O sea, amar la sobriedad es una sensación que yo creo que cada persona que ha sufrido con los psicoactivos debe sentirla a diario. Saber que se levanta y se siente bien, saber que se metió a la ducha y se siente súper bien, saber que está haciendo las cosas como tiene que hacerlas y volverse adicto a esa sensación de la sobriedad, amar la sobriedad, amar la transparencia, amar otras cosas en la vida positivas para cada ser, es lo que debemos realmente volvernos adictos a eso. Yo me volví adicto a la sobriedad. Yo amo la sobriedad. Yo no amo, yo aborrezco el sentirme mal. ¿Cómo es posible que alguien después de una noche de rumba, de copas y quién sabe qué más le haya revuelto a eso, al otro día se levanta con eso que llaman guayao? ¿Y sabe cuáles son las frases casi siempre de las personas? No vuelvo a tomar. Uy, yo me siento mal. Se sienten, pero inmediatamente llega el próximo fin de semana, su patrón de pensamiento cambia, porque están ajenos a la vida de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, ya con E minúscula, analicen bien las familias que tienen la Biblia. En el pasaje 9 está con mayúscula, pero en el pasaje 10 está el espíritu con minúscula. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, hará vivir, hará vivir. Es imposible, porque uno le puede preguntar a muchas personas hoy, ¿usted tiene una vida espiritual? ¿Usted está seguro que está llevando una vida espiritual conforme a la voluntad del Cristo que mora en usted? Dicen amén, amén, gloria a Dios. Pero en cualquier media cosa que se le presenta de apetito de la carne se da por vencido. Y a eso es que le apuntamos en las fundaciones, a llegar hasta el nivel espiritual. Por eso aún los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, me parece que el 12º paso menciona es esa fuerza espiritual, esa fuerza creadora. Es a eso que tienen que llegar ellos, aún a pesar de que son terapeutas y que manejan más lo cognitivo-conductual. Siempre, hasta el escritor de Narcóticos Anónimos llegó a la misma conclusión. Hay que llegar a ese nivel espiritual. Pero no lo confundamos lo espiritual, no confundamos nunca, familia, lo espiritual con lo religioso. No es a llegar a ser religioso, es a llegar a ser espiritual. ¿Usted quiere conocer a alguien espiritual? Cuando usted vea, hay personas que saben y conocen de esto, pero si alguien comienza a hablar de su vida o de su tipo de creencia, lo primero que hace es escuchar, escuchar. Cuando alguien es religioso, lo primero que hace es atacar a la otra persona que tiene X o Y filosofía de vida, porque ni aún ni entiende qué es eso. Pero como dice alguien por ahí, y perdón, y que no suene esto a que soy ecuménico ni nada de esto, pero todos los caminos conducen a Roma, dice alguien por ahí, o se dice desde hace mucho tiempo. Todos, si están buscando lo espiritual, a mí me querían educar. No, es que los testigos de Jehová, que no es que ellos no predican al diablo. No, que los adventistas, ellos no predican al diablo. Ellos predican la Biblia. Que sacaron un concepto y con eso se arma una polémica y defienden su concepto. Allá ellos. Pero mi relación con Dios no puede depender de eso. Mi relación con el Padre no puede depender de eso, de la filosofía de otro. No hay nada más bonito que Dios te muestre cómo es de conducirte en la vida. Que este manual de vida vos le des vida. Si usted en su casa tiene abierto, en la sala de su casa tiene abierto el Salmo 91 sobre un atril y usted piensa que los ladrones no se van a meter y no le pone fe y vida a ese Salmo 91, pues lo más probable es que Dios no quiera que pase y tal vez nunca pase. Los ladrones se metan a su casa un día y se lleven la Biblia y el atril. Pero si usted le da vida a esas palabras, eso es lo bonito. Si las hace rema en su espíritu y se junta con el, como dice el apóstol aquí, y el espíritu de Cristo mora en vosotros, en verdad ya no estás muerto, sino que hará vivir en vosotros eso. Sí, el Salmo 91, porque que habita el abrigo del Altísimo, morará la sombra del Omnipotente, iré yo a Jehová, esperanza mía, casi. Bueno, en fin, todo lo que dice el Salmo 91, pero si lo hacemos vida nosotros, y a eso es que lo otro le decimos a los muchachos, haga vida con Dios. Usted no se va a llevar el cocinero, no se va a llevar el líder, no se va a llevar al apóstol, no se va a llevar nada de esta fundación. Lo único que se va a llevar es una relación con Dios. Y si usted alcanza ese nivel espiritual, pues difícilmente
volverás atrás. Y cada vez le vas añadiendo, como dice el apóstol Pedro, que yo siempre repito mucho este pasaje, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio mansedumbre, y ya, añadir, añadir, añadir. Entonces, miren, así como en la calle, nuestros hijos, nuestros muchachos, iban añadiendo cada vez más cosas malas. Ustedes no se dan cuenta que cada vez iban saliendo con resabios diferentes, cada vez iban apareciendo con más y más mañas. Y ya no solo eran unos mentirosos internacionales, sino que ya se volvieron manipuladores internacionales. Por eso es que es preocupante cuando están en el proceso y aún siguen manipulando a la mamá. Por eso es que es tan delicado que aún estando en el proceso siguen mintiéndole a la mamá. Por eso es que es tan preocupante y tan degradante que estando aún en el proceso sigan robando. Y por eso es que esas actitudes negativas son las que nos tenemos que ir con todo contra ellas, porque son las que hacen volver un hombre atrás. Porque es que el chip que le meten hoy día en muchos procesos, y duele decirlo, pero toca decirlo, es no consuma y todo está bien, hermano. Haga lo que haga usted. Después de que no consuma, todo está bien. Nuestro pecado capital, le meten ese chi en la cabeza a los muchachos. Nuestro pecado capital es la droga. Después de que usted no consuma, haga lo que quiera. Pero nosotros vamos mucho más allá. Nosotros llevamos a los muchachos al punto de decirles que tienen que nacer de nuevo, como Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, pues no puede ver la gloria de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Despojados del viejo hombre. A eso es que los llevamos a ellos. Pero si alguien tiene 8 meses y está manipulando todavía, no, mamá, ya es hora de que me saque, que eso se llama manipulación. No ha entrado al nivel de conciencia de saber de que el proceso es corto y que lo espera de las puertas de la fundación hacia afuera, eso sí es grande y peligroso. Y si no se ha preparado para combatir eso, y si no se ha despojado de los viejos vicios y de la manipulación y de la racionalización y de la argumentación y de la negación y de la proyección y de todos los mecanismos que existen y que se crean, y esa cola largota que se crea a través de la edición, pues, ¿cómo desmonto eso? En la escuela de sabios lo hemos visto. ¿Y cómo monto lo de Dios? Pues cuando me he limpiado, entonces voy añadiendo. Yo hoy quiero añadirle a mi vida fe, porque me falta demasiado. Me falta demasiado. En momentos difíciles del día, siento que me falta demasiado, que no lo demuestro, porque he aprendido a tener capacidad de brega, pero me falta demasiada fe. Me falta misericordia. Me falta verdad. Entonces trabajo sobre eso y voy creciendo ahí. Yo no soy producto terminado. Llevo 27 años en consumir. Yo creo que ya voy para 27 años y medio. Ya ni el tiempo me interesa. ¿Sabes qué me interesa? Crecer como ser y aprender cada día más de Dios. Y poder dar de lo que Dios me da a mí, poderle dar a familias como ustedes, a los muchachos que están en las fundaciones, por las redes sociales estoy compartiendo. Sé que a algunos no les va a gustar, pero lo estoy haciendo. Quiero llevar a las personas a que se encuentren con esto, con la verdadera capacidad de admirar y de seguir a Dios. Porque sin eso es imposible continuar. Que se engordó y subió de kilos, sí. Que por ahí te pidió perdón, mamá, porque te hice esto, porque te robé la olla pitadora, porque me fumé la licuadora, porque te robé el bolso, o porque la platica que tú me regalabas me la consumía, sí. Pero hay que llegar a mucho más allá, a ese nivel de conciencia y decir, vuelvo y repito, hice las cosas bien hoy. Eso es lo más bonito de un ser. Entonces se acuesta y ponga la cabeza sobre la almohada, y el saber que a pesar de las dificultades y a pesar de que te presentaron cosas en el día donde te podías torcer,
y podías torcer las cosas de Dios, no lo hiciste. Y tal vez algún demonito por ahí te diga, pero perdiste la oportunidad de ganarte los 300.000 pesos. Sí, pero usted llegaría a decir, sí, los perdí, pero voy a ganar más siguiendo a Dios. Ahí es donde empieza a despertar, ese despertar espiritual en cada ser humano. Entonces, no sé, Felipe está por ahí, o alguna familia quiere agregar algo, o tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, señor. Sí, pastor. ¿Quién habla, Felipe? Sí, señor. Buenas Felipe, noches. ¿querés agregar algo? Sí, pastor, pues creo que es muy importante darle como digamos que la ñapa al proceso, ¿no? No quedarse solamente en, como en el, ¿cómo le diría? En el modelo de que está una persona en una fundación. Yo a veces les he dicho acá, por lo menos al grupo con el que yo estoy, que no se vean como en una fundación en donde simplemente llegan adictos, están un tiempo, digamos, ya estipulado y que todo así como estipulado. Entonces se acostumbra uno es como a que no trabaja las cosas como para la vida, sino como para un tiempo, como como si el tiempo solo fuera a hacer las cosas y el tiempo solo no es el que va a ser el proceso. El proceso yo creo que se va dando desde cada momento, desde cada esfuerzo, desde cada disposición y tratar como de aprovechar ese tiempo en el que se está. Uno cree que es un tiempo muy largo lo de la fundación, pero yo creo que es un tiempo corto porque es que las cosas que se dan ahí están hechas para el resto de la vida, no están hechas como para superar cosas de fundación, sino de vida, cosas de familia, cosas que siempre van a estar ahí, sino que hay que también como mirar esa parte, no quedarse como solamente en el hecho de, de que está haciendo las cosas como para un líder o para una casa, una fundación, sino que es para uno mismo y uno mismo es el que va a salir de ahí y va a encontrarse con uno donde sea. Y así mismo, pues, a las familias también son personas que también se van a encontrar es con ellas mismas. Así digamos, tengan, digamos, otro rol, eso no los aparta de tener una parte espiritual, de tener una parte que necesite regularse en las emociones, en lo que ve, en cómo interpreta ese proceso que está haciendo ese familiar ahí. Y, y yo creo que se pueden desarrollar muchas cosas, no solamente es estar como digamos que por estar, sino que son muchas cosas que se pueden aprovechar, pero también está desde la disposición. Por lo menos yo creo que no es lo mismo cuando uno está, digamos que una persona que está reciente en una fundación, no es lo mismo cuando está ahí en la fundación cumpliendo, a cuando esa misma persona está queriendo buscar un poquito más, metiéndose un poquito más con las personas encargadas, metiéndose ahí un poquito más con el entender las cosas, con que lo tengan en cuenta para todo lo que implica la fundación, así sea una corrección, sea cualquier cosa. Que digamos que en la fundación a veces pasa que digamos, un ejemplo, le rompió un vaso a alguien y, y uno va a preguntar quién fue y no fue nadie. Y entonces pasa así, pero cuando digamos es algo que le gusta a todo el mundo, entonces ahí sí todos hablan. Y es importante que la familia
se tomen cada cosa como si fuera un recurso que le fuera a ayudar, que le fuera a ayudar como a mantener la unión, porque la unión no es solamente física. Yo creo que la unión también es cuando uno está siguiendo lo que debe seguir, y a veces eso toca apartarlo de las emociones, toca apartarlo de los sentimientos de uno para uno poder trabajar eso que se tiene que trabajar, y yo creo que dejar a Dios trabajar la parte que Él tiene que trabajar. Entonces, ese es mi aporte, Pastor, gracias. Pastor Ricardo creo que levantó la mano. Pastor, Buenas noches, familia. Mire, allí solamente quiero Buenas aportar algo. noches. Quiero dar un aporte allí. Buenas noches. Porque, a ver, no, para tratar de darle como la idea a esto que quiero como compartirles, es que cuando el pastor les habla de lo espiritual, porque es que nosotros ya atacamos, uno como papá, uno como mamá, ya atacó un problema, por decir alguna cosa, con decirle lo que estaba mal a su hijo, porque yo creo que usted en su momento le dijo a su hijo que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Yo creo que todos como padres hicimos eso con nuestros hijos. Pero ahorita, siendo enseñados en la parte espiritual, vamos a llegar a la realidad del problema. Vamos a atacar el problema como tiene que ser, porque la droga es un problema espiritual. Pero resulta que no teníamos herramientas cómo poder atacar una problemática. Y por ejemplo, usted ahorita, como mamá y como papá y como familia, usted ya va a adquirir algo que necesita el proceso, por ejemplo, fe. Lucho ahorita por ahí decía de la fe, porque en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted ahorita ya le va a quedar fácil agradar a Dios antes que a su familiar, ¿sí o no? Usted va a agradar más fácilmente entonces a Dios, va a aprender a agradar a Dios que a tu hijo, al problema que tiene al lado. Porque usted ya se va a centrar en verdaderamente cuál es su necesidad. Entonces, por eso es bien importante que entendamos esto. Y Lucho también lo decía ahorita, el pastor Luis también lo decía ahorita, esto no es algo religioso. Porque cuando soy espiritual entiendo cuál es mi función como papá y como mamá para poderle ayudar a mi hijo. Bueno, me dijeron, por ejemplo, bueno, la fe. Ahorita tengo que ayudarle en algo que él necesita seguirle añadiendo, como también decía ahorita el pastor Luis, seguirle añadiendo ciertas cosas que necesitan el proceso. El proceso necesita disciplina. El proceso necesita que se reconozca autoridad. Le explica a los jóvenes en las fundaciones dónde se comenzó a originar el problema en la casa, porque perdimos el sentido, perdimos la identidad de lo que significaba, por ejemplo, una autoridad para nosotros. Porque dice en la escritura que, por ejemplo, si lo queremos entender a través de la palabra de Dios, dice que esos fueron los primeros padres que Dios nos entregó, pero ¿qué hicimos con ellos? Los pisoteamos, hicimos con ellos lo que nos dio la gana. Entonces, venido ya el proceso, venidos ya todos al proceso, tenemos que entender de que esto funciona a través de autoridad, a través de disciplina, a través de formación, a través de instrucción, a través de que lo corrijan a uno en esto. Entonces es como si a uno espiritualmente, ¿sabe qué es? Es como si a un niño, como cuando nace un niño, ¿no? Que hay que amamantarlo, que hay que enseñarle a gatear, que hay que estar ahí pendiente de esos primeros pasos,
Y hay que estar pendiente cuando ya comenzó a crecer el personaje, cuando ya comenzó a crecer el hijo. Entonces, en lo espiritual es lo mismo, es lo mismo. Y entonces nosotros, como familia, unidos a la autoridad, vamos a estar definitivamente bien atentos para hacer conforme a mi autoridad que lo haga. Porque ya se necesita, es urgente de usted como familia que usted esté unido a la autoridad del lugar donde le están manejando el proceso a su hijo. Es urgente, no se puede seguir dejando, no se puede dejar seguir perdiendo el tiempo, no se puede cegar mire, hablemoslo claramente, hay gente que está invirtiendo un dinero en su hijo y usted le quiere ver, yo digo, yo quiero ver el resultado de mi inversión, lo que le estoy haciendo a mi hijo. Así lo ponga por, digamos, así pongámoslo por dinero, por decir alguna cosa, que sé que usted lo logra entender de la manera que es. Usted le quiere ver el resultado a lo que está haciendo con su hijo. Si no, ¿cómo quedamos? Como padres, ¿cómo quedamos? Vamos a seguir frustrados. Ve a este muchacho, todo lo que hice con él, todo lo que le ayudé, y mire cómo, es desilusionados, y mire cómo me pagó. Entonces yo creo que ya es hora, padre y madre, que cortemos ya esas, digamos, esas falencias que hemos tenido también de pronto en la crianza, no de mala intención, porque yo sé que no es de mala intención, pero son falencias que tuvimos en la crianza con nuestros hijos. Y lo más importante que puede pasar en usted, tratando de terminar lo que decía Lucho ahorita, el despertar espiritual. Téngalo por seguro que si en usted, como familia, en usted ya cumple usted ese principio del despertar espiritual, disculpe, usted ya no se deja gobernar por lo que le diga a su hijo. Usted ya entiende un principio de Dios. Usted ya tiene un principio de Dios y de allí usted no se va a dejar mover por un sentimiento, por una emoción. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos esto, familia. Muchas gracias, muchas bendiciones. Desearles que saber de que ustedes están bendecidos, toda la familia están bendecidos y guardados en el Señor. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Amén. Gracias, Pastor Luis. Amén. Gracias. Amén, amén. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, Amén. ya para que vamos como terminando, yo quería tocar el pasaje de Jesús y Nicodemo, para que acabemos de redondear lo que es la parte espiritual. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esto. Hasta ahí está bien. ¿Cuántos Nicodemos somos nosotros en el proceso? Sabemos que Dios está ahí, que Dios puede ayudarnos, que Dios es nuestro guía, oramos bonito en el devocional por la mañana, sabemos todo hasta ahí. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no se limpie totalmente. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice el 7, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí está el secreto en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si alguien tiene 10 meses o el proceso dura 18 meses, no sé, otros duran 2 años,
pero pongámosle un año. Si alguien tiene 10 meses y el programa dura un año y él no ha entendido esto en su vida, de que no puede correr, no es porque se quede con nosotros toda la vida, porque nadie se va a quedar en una fundación toda la vida, eso hay que tenerlo claro. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu deja la ansiedad, deja la afán, deja la carrera, deja el inmediatismo, deja todo eso que lo aflige, todo eso que lo preocupa. Y cuando usted entrega esas cargas a Dios, es porque realmente ha entrado en el ámbito espiritual. Si no, no ha podido entrar en el ámbito espiritual. Está luchando todavía en su carne y con los deseos que ella tiene. El afán y la ansiedad son preocupaciones que nacen en el alma y se reflejan en la carne. Tanto así que hay una cantidad hoy día de enfermedades. ¿Y sabe a qué ha llegado a la conclusión los médicos? Eso es por estrés. Usted tiene estrés. Usted lo que pasa es que está sufriendo de mucha preocupación. Usted, lo que pasa es que usted tiene ansiedad y mandan analgésico y mandan pasta y mandan droga y mandan esto y tomes esto para que pueda dormir bien. La gente no puede ni dormir. ¿Saben por qué? Porque tienen ausencia de Dios. Porque sacaron a Dios de su corazón. Sacaron a Dios de su ser. Y no quieren encender esa llama para vivir de otra manera. Imagínese que más que una fundación usted salga a ese nivel y que usted entienda esta verdad y que de pronto usted como familia también entienda eso, de que el correr no queda sino el cansancio. Seguirá y siempre seguirá sucediendo. Gente que en esta hora está en la calle. Y ayer nomás escuché ahí en Proyectando Generaciones, vayan y recójanlo, por favor. Cuando se fue con 3 o 4 meses y se le dio rienda suelta a sus ideas, a su afán y a su ansiedad. No es que yo necesito trabajar, yo necesito producir. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Luis Buitrago quería volver a trabajar en la bomba Texaco porque sabía que le daban trabajo. Luis Buitrago quería volver a trabajar en Cerámica Italia porque yo sé vender pisos y enchapes y sanitarios y me ponía una corbata y yo en algún momento en mi proceso pensé en eso. Pero Luis Buitrago nunca se imaginó que iba a dar al kilómetro 30, que iba a formar otra familia, que Dios lo iba a bendecir con cosas aún mejores. Ya no trabajo para nadie, ya trabajo para Él y administro lo de Él. Porque el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí usted se da cuenta si verdaderamente está siendo espiritual. Cuando deja que Dios haga, cuando deja que Dios actúe, cuando deja que el Espíritu Santo te guíe, cuando haces vivir tu palabra. Mejor dicho, la palabra de Dios, la hacer rema, o sea, la hacer vida en tu ser. Ahí ya te das cuenta. Por eso esos 12 pasos de Narcóticos Anónimos tienen una cantidad de ingredientes, pero siempre terminan en lo mismo. Despertar espiritual es el 12º paso de Narcóticos Anónimos y creo que de Alcohólicos Anónimos también. Creo que de Alcohólicos Anónimos, de los grupos AA, el paso 10 es despertar espiritual también. Y en el verdadero proceso de Dios, como pasa aquí con nosotros, el verdadero despertar espiritual es esa relación con Dios, ese nivel de conciencia que te lleva a decir, ¿para qué corro? Comenzás a marchar porque los demás te hacen correr. Comenzás a ilusionarte porque los demás te ilusionan. Pero como dijo el creador de Apple, no malgastes tu vida viviendo la vida de otro. Haz tu parte y entrégale a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dice la Biblia.
Amén. Entonces, no sé, familias, agradeciéndoles mucho, que Dios los bendiga, que Dios les dé mucha fortaleza y que sigamos Amén. adelante en esta escuela de sabios los viernes. Amén, Yo quiero pastor. Amén. que Dios los bendiga de una manera Gracias. especial. Agradecido con ustedes, agradecido por Amén. escucharme Amén. y que Dios Muchas siga gracias. haciéndonos crecer en este Igualmente. Feliz proceso. noche para Dios todos. los bendiga a todos. Amén. Muchas Bendiciones. gracias. Muchas gracias. Amén para todos. Un feliz descanso. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría y discernimiento. Feliz noche para todas. Felicidades. Bendiciones para todos. Muy bueno Muchas la gracias, muy reunión. bonito, muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.